vamos a dar comienzo al conversatorio del día de hoy. Hoy nos acompaña un profesor universitario, economista, graduado de la Universidad Central de Venezuela. Fue embajador de España, también ocupó el cargo de ministro de Seguridad Social, fue diputado al Congreso Nacional y expresidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. Actualmente es un asesor económico financiero y sigue con su labor docente. Hoy vamos a tocar un tema que nos afecta a todos los venezolanos, un tema que nos hace llorar, porque aparte de la escasez de los productos de primera necesidad, es también tener que trabajar un mes para ni siquiera poder cubrir los mínimos gastos de una familia. El profesor va a hacer un análisis. Él no es la primera vez que nos visita, ya ha venido en otras ocasiones. Al docente tiene una facilidad de expresar y explicar un tema tan complejo como es la economía. Así que bienvenido, profesor, nuevamente al canal. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en este cuarto aniversario en Venezuela.vive. Cambio. Efectivamente, voy a iniciar la mención señalando que la economía es una ciencia social y por lo tanto hay que estudiarla, su impacto sobre lo social, lo político y sobre la psicología de los actores económicos, como son los consumidores, los productores, todos los actores sociales. Quería señalar también que el año pasado, en las oportunidades que he sido invitado para hablar de este tema, he señalado que analizar la economía aisladamente de lo social supone no poder identificar la causalidad de los problemas y, por supuesto, al no saber las causas, si analizaríamos las soluciones a partir de las consecuencias. La única manera de cambiar la realidad que tenemos es identificando las causas que produjeron este desequilibrio general de la economía. Quisiera señalar que en la actualidad la situación está bastante más agravada respecto a lo que hablábamos el año pasado. Anunciábamos que observábamos una caída del Producto Interno Bruto y especialmente una caída de la actividad más importante, que es la actividad petrolera. Ahora producimos menos, exportamos menos, y durante un buen tiempo, en los últimos 3 años, ha ido cayendo el precio. Se ha ido recuperando de niveles muy bajos, cercanos a 20, a 60, pero nada logramos en términos de ingresos de divisas, si sabemos que la producción se ha reducido en 600.000 barriles en los últimos 2 años, y que después de haber tenido a principio de este gobierno casi 3 millones de barriles, hoy estamos produciendo cercano a 1.600.000 barriles diarios. Esto significa que hemos reducido la capacidad para importar y la capacidad para pagar deuda. No olvidemos que los dos renglones por excelencia de utilización o de empleo de divisa son precisamente el servicio de la deuda, pago de capitales e intereses, y además las importaciones. Por supuesto, hay unos gastos menores, unos egresos menores, como el sostenimiento del servicio exterior y los compromisos internacionales, y lo que va surgiendo cuando hay control de cambio, como el que tenemos desde el 2003, son 15 años de control de cambio, totalmente irregular por su duración, por sus características, por su administración, por la falta de coherencia y de honestidad en el manejo de las divisas, que cada día son más escasas. Por otro lado, un fenómeno que se ha agravado es la elevada dependencia del endeudamiento bilateral, en este caso con
los chinos y con los rusos. El hecho de depender de dos países para el financiamiento de divisas, para la obtención de divisas, para importar, también está acompañado de alta dependencia de nuestra producción petrolera para abastecer, o sea, para cubrir y pagar la deuda especialmente con los chinos. Nosotros necesitamos que garantizar por lo menos 600.000 barriles diarios para atender los compromisos con los chinos. Por otro lado, tenemos que simultáneamente con esta crisis en cuanto a balanza de pagos por la restricción de divisas que obtenemos, las divisas o los ingresos de exportaciones no tradicionales, o sea, ingresos por exportaciones no petroleras, se han reducido sustancialmente. Por ejemplo, nosotros exportamos menos renglones no petroleros, y lo más grave es que con el segundo país con el cual tenemos relaciones bilaterales de comercio, que es Colombia, se ha reducido sustancialmente. Las exportaciones no tradicionales en general están cercanas a 3.000 millones, después de haber tenido en el año 98 7.000 u 8.000 millones de dólares de ingresos de divisas no tradicionales. Por otro lado, el hecho de importar, de tener menos capacidad para importar, supone que cuando no se produce internamente, aumenta la necesidad de importar bienes finales o terminados, o bienes instrumentales, o bienes o materia prima para producir internamente. Bueno, el cuadro es que hemos bajado en los últimos 6 años de importar 30.000 millones de dólares a un poco más de 3.500 millones de dólares. Esto hace que hay un abastecimiento del mercado interno, en el mercado interno, debido a que importamos menos. Es verdad que las importaciones estaban muy vinculadas a unos hábitos de consumo por parte del consumidor de bienes terminados, y algunos hábitos, diría que no bien administrados por parte de los empresarios que deben disponer de divisas para importar bienes instrumentales o bienes intermedios para producir bienes finales. El otro cuadro crítico es que, para el paso con esta situación de balanza de pagos, tenemos un desequilibrio en el sector fiscal, o sea, que hay 3 desequilibrios macroeconómicos que hay que resaltar. El externo, que ya acabo de describir con la comparación de las exportaciones e importaciones, y las corrientes de flujos de divisas por inversiones extranjeras se ha reducido sustancialmente. Aparte de que, lejos de traer, como otros países tienen, vamos a decir, migrantes que a mano de remesa, esas remesas han disminuido, más bien hasta el salido de divisas, aparte de la descapitalización de los que se van y los que dejan pues sus propiedades acá, que tampoco pueden vender en virtud de lo depresivo que está el mercado de bienes inmuebles y de vehículos en Venezuela. Bueno, la situación es que la causa fundamental de este deterioro está en una política económica desacertada. ¿Quiénes son los que exportan? El distinto gobierno exporta al sector privado. En la medida en que la política económica esté contraria vamos a decir, el mercado o la libertad de mercado, violando el 299 de la Constitución, que establece que el Estado armonizará con el sector privado su política de desarrollo. En ese artículo de la Constitución Nacional se establece como modelo socioeconómico el acuerdo entre el Estado y el mercado y la economía privada. Esto no sucede, no ha sucedido, más bien ha sido lo contrario. Hemos tenido una estrechez, una reducción del mercado interno. Cada día hay menos empresas, muchas empresas quebradas. La política de precios, la política de regulación de controles ha sido errática, ha estimulado la inversión y la producción interna, y por supuesto eso ha afectado el mercado de trabajo. El deterioro de la capacidad adquisitiva se ha agravado porque las malas políticas, especialmente la política fiscal, la política monetaria, el Estado, ante la imposibilidad de generar más producción, más exportaciones y abastecer más el mercado interno, el Estado ha reducido la capacidad productiva, ha estrechado el mercado. Tenemos
también para el empleo un aumento sustancial del subempleo o empleo informal, que supone que la clase media y productiva o se va al exterior o está subpagada, subremunerada y afectada por una tasa de inflación que los economistas calificamos como hiperinflación. Pudiéramos utilizar cualquier término, megainflación, ultrainflación, pero bueno, convencionalmente hablamos de hiperinflación, y es muy relativo esto de que si el 50% intermensual de crecimiento de los precios. Realmente cualquier cálculo que hagamos de inflación y las estimaciones que hace el FMI, CEPAL y organismos de otros países, de internacionales, mejor dicho, están sometidas a la imposibilidad de compararlos con las estadísticas internas, porque el Banco Central tiene 4 años que no informa lo que la Constitución y la ley del Banco Central lo obliga, es informar regularmente por la vía de la Asamblea Nacional, a la cual ha sido desconocida por el gobierno, porque el gobierno desconoce la Asamblea para no someter el presupuesto anual al control, como tiene que ser de acuerdo con la Constitución y la ley del 311 de la Constitución en adelante. Bueno, el cuadro inflacionario tiene varias orgánicas. Repito, el gasto fiscal está financiado, creciente por cierto, está financiado con ingresos producto de la máquina de hacer dinero del Banco Central, que produce lo que llaman inorgánico, una creación de ingresos orgánicos, porque no responde a ese origen. Es la elevación de la liquidez por parte del Banco Central, que hace que haya un desequilibrio entre la oferta global y la demanda global. Vale decir, hay más dinero persiguiendo menos bienes, lo cual supone un desequilibrio, que en eso consiste la inflación. La inflación no es el aumento de precios. La inflación es ese desequilibrio que produce aumento de precios. La consecuencia de ese desequilibrio es que aumenten los precios. Entonces es importante precisarlo para conocer el origen de la inflación. En la medida que el gobierno no atiende ese principio de que debe gastar con un ingreso que esté financiado por impuestos y por producción. Y esto no es lo que sucede. Entonces, el cuadro es bastante crítico, porque la población está siendo, ya lo describía la presentadora, el cuadro es muy crítico, nunca se ha visto los niveles de inflación o de hiperinflación que tiene Venezuela. Bueno, tenemos que compararlo con Zimbabue y algunos países de Europa en los peores momentos de crisis, de guerra, y en el Medio Oriente, etcétera, en otras regiones. Pero en todo caso, para América Latina y para Venezuela en particular, esto es inédito. La crisis es de todo orden, porque se ha agravado por la continuidad de políticas. Recientemente hemos estado estudiando las encuestas de una institución integrada por universidades calificadas de Venezuela, Católica, Simón Bolívar, Central, y esas encuestas señalan que se ha agravado las condiciones de vida de la población venezolana a niveles muy críticos, que ponen en peligro la gobernabilidad y sobre todo la paz social. El tema es que no podemos pagar ni la deuda, ni las importaciones, ni remunerar a la población para que pueda sobrevivir frente a la crisis hiperinflacionaria y de recesión. Este es el cuadro. Una deuda que no se paga, una deuda pública que no se paga, hay default selectivo en la deuda de PDVSA. Tenemos un altísimo riesgo país, pasa de 4.000 y tantos puntos básicos, que es la manera como se califica el riesgo país. O sea que para nosotros pedir prestado, y si atendemos al riesgo país, tendríamos que pagar intereses por encima del 40% por el financiamiento nuevo. Esto, por supuesto, no es soportable una economía con las características nuestras. Entonces, eso significa que se ha agravado la deuda pública, y algo más grave, a nivel mucho más elevado, la deuda social. El país no tiene la posibilidad de continuar el funcionamiento normal, por eso pues las condiciones son de elevada empobrecimiento de la población.
Bueno, este es el cuadro diagnóstico y vamos a ver las proyecciones del 2018. El FMI y CEPAL y otras instituciones que han hecho cálculos, estimaciones, las propias universidades, señalan que la proyección inflacionaria de este año puede llegar a ser 18.000%. Esto es lo que llamamos los economistas ceteris paribus, si no cambian las condiciones en que funciona la economía. Por supuesto, si no se produce un cambio de las políticas económicas, nosotros vamos a ir agravando tal como están en las proyecciones que han hecho las instituciones financieras, como el FMI y CEPAL, la institución pues que analiza el comportamiento de la economía de América Latina. Bueno, esto mismo lo están observando los financistas o los acreedores nuestros. El gobierno se plantea ahora en esta coyuntura de incertidumbre política, de descontento social, de mendicidad creciente, de inflación galopante, se plantea cambiar la moneda, ir buscando un sustituto al Bolívar, en virtud de que el mal llamado Bolívar fuerte no vale nada como unidad monetaria, y está pasando lo que ha sucedido en otros países, no tan grave en otros países como lo que está pasando acá, que la moneda va a ser reemplazada por un instrumento, una moneda virtual, que es el petro. Hoy precisamente estaba analizando los resultados y analizando los análisis que se están haciendo, y oí al superintendente Carlos Vargas en un programa de radio explicando, superintendente de criptomoneda, del petro, la petromoneda, y me impresiona la falta de responsabilidad y de seriedad cuando critica a economistas como Cerro, Rivero, los que han hablado del tema, los que hemos hecho por las redes comentarios acerca de la política económica y los que discutimos en las universidades con nuestros estudiantes y con los profesores. Esto sencillamente, en el peor momento en que el país está viviendo una crisis sistémica de desequilibrios agudizados en la economía, bueno, el gobierno pretende introducir una moneda virtual que con el objetivo de primero evadir las medidas de las sanciones económicas, que no lo hace por el imperialismo, no es el imperialismo que impone esto, son los acreedores que sienten que sus derechos como acreedores están vulnerados por la incapacidad del gobierno de pagarle su deuda, que es la deuda que tienen los tenedores de bonos de tanto de la República como de los bonos de PDVSA. Entonces, en protección de esos acreedores, en protección además de los derechos humanos que se violentan, hoy mismo se toman decisiones que vulneran la posibilidad de elecciones libres. Hoy, a proposición de una Asamblea Nacional Constituyente que es, vamos a decir, ilegal, inconstitucional, y que estaba desmintiendo la condición de país democrático que tiene Venezuela, que debería tener Venezuela. Y entonces ahora, a pocos días de una elección anticipada que violenta todas las normas existentes, bueno, ahora vamos a tener elecciones municipales, vamos a tener elecciones de parlamento, porque es lo que responde el gobierno cuando es derrotado el 6 de diciembre del 2015 y con una mayoría absoluta de la oposición. El gobierno ahora desconoce, ya desconocido durante todo el año, en estos últimos 2 años, la autoridad de la Asamblea Nacional, que es la que debe autorizar, de acuerdo con la Constitución, los endeudamientos, que debe autorizar las políticas presupuestarias, o sea, el presupuesto, y entonces, como ha cooptado la Poder Judicial, y luego ha dado soporte a una política que supone desconocer la Asamblea Nacional. Todo esto supone que el gobierno no está en capacidad de utilizar una moneda como esta, que tiene determinadas críticas que se le han hecho. Primero, la metodología. Nadie desconoce que en el mundo ha surgido un modelo de creación de monedas virtuales, que son tecnologías modernas, sí, que hay en países desarrollados, Japón, etcétera, y países europeos, países asiáticos, etcétera, pero que no están
contrariando las monedas nacionales, sino que es una apertura de operaciones entre agentes económicos, inversionistas y ahorristas, con el objeto de liberarse de los controles y las regulaciones oficiales. Pero en el caso venezolano no se trata de un Bitcoin, se trata de una moneda que va a estar controlada por el Estado, y el mecanismo tecnológico aplicado, el modelo tecnológico ha sido contradictorio. Si leemos los Twitter de los funcionarios que manejan esto y del presidente de la República, que habla todos los días sobre el tema en los últimos días, observamos que hay mucha contradicción. Para que nosotros podamos admitir una moneda, vamos a decir un activo virtual, pues necesitamos tener un clima de confianza, porque si el petróleo, que es la garantía, y el oro y el diamante, todo lo que el gobierno dice que va a poner como garantía a la petromoneda, si el petróleo no ha servido para defender al Bolívar, la moneda nacional, la unidad monetaria venezolana, ¿cómo podemos pensar nosotros que esta moneda que supone un escape para desvincularse de la economía del dólar? Eso es imposible, pertenecemos a la esfera del dólar. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de movilizar la economía alrededor de una moneda virtual, una moneda que supone además, por la metodología aplicada, porque eso está en los registros, en el libro de operaciones de esa moneda, tiene que estar registrado todo lo que compran y lo que venden. O sea que, además, dada la vocación autocrática del gobierno, el tema de la petromoneda, se corre riesgo de que el gobierno también actúe sobre los ahorros que lícitamente se han logrado, se han permitido, dado los ingresos de actividades económicas. El gobierno pueda llegar a intervenir esos mercados, el mercado de divisas, y no estoy alarmando. Yo creo que lo que estamos observando en el mercado financiero es muy grave. Ya no podemos ni siquiera contar con nuestros ahorros, no hay efectivo, las políticas erráticas de suministro de efectivo por parte del Banco Central al sistema bancario han desquiciado las plataformas tecnológicas, y ya la capacidad de consumir, aún con ahorro, se ha limitado mucho, porque el gobierno se ha empeñado pues en intervenir en las actividades financieras, y además no ha creado las condiciones para que cuando cambia el Fondo Monetario, cuando introduce ajuste por el ajuste por la hiperinflación, el gobierno desconoce que debe sincronizarse la emisión de moneda, la acuñación y la impresión de billetes que se corresponda con la realidad hiperinflacionaria. Eso es lo que ha pasado. Por eso, ese billete de 100, que no sabemos ahora qué se puede comprar con esa unidad de billete de 100, eso ha permitido el que sea de las de reír de todo el mundo cuando se enteran de que esta cosa está pasando en Venezuela. Bueno, yo lo que creo es que esta improvisación con la petromoneda va a crear mayores problemas a la economía, va a agravar los problemas del café, va a agravar los problemas financieros, y nadie va a ahorrar, sencillamente, primero porque no hay capacidad de ahorro, en segundo lugar, los que tienen capacidad de ahorro no van a invertir. Entonces es muy difícil que estas operaciones que se están haciendo con el Bitcoin y las subastas que el gobierno está estableciendo con esta petromoneda, no va a poder competir con el dólar libre, el llamado el dólar today, porque ese es un dólar que no responde a intereses imperialistas, responde a un problema de expectativa que tienen los que tienen divisa y los que compran divisa. Entonces, en la medida en que el clima político de inseguridad aumente, en la medida en que haya gente comiendo en los basureros, como podemos apreciar, que no es un problema, vamos a decir, inventado por la oposición ni por el imperialismo, sencillamente es el reflejo de una realidad que el gobierno quiere ocultar con un dedo. Entonces, el cuadro bastante crítico. La única forma de superar esto es con un cambio de gobierno. Y no solo el cambio de gobierno, además del cambio de gobierno, con un cambio de política, con un cambio de político, con un cambio en la dirección, en la conducción de la política económica. Necesitamos abrirnos al mercado externo. Es necesario que nosotros fortalezcamos los mercados. Es la única forma
cómo podemos crecer, recuperar, restablecer la vía del crecimiento y el crecimiento con distribución. Claro, las soluciones serán bien difíciles porque tendremos que buscar tratamiento especial, moratorias, tendremos que refinanciar, reestructurar la deuda, y eso no lo va a hacer este gobierno porque no tiene vamos a decir, ambiente para refinanciar, reestructurar la deuda. Obviamente hay desconfianza acerca de las políticas. Ya estamos cercados por Colombia, por el Caribe, por Guyana, realmente por Brasil, y no es porque ellos sean injerencistas, sencillamente es que nosotros, nuestro gobierno, ha contribuido a generar desconfianza en la comunidad internacional, aparte de la violación continua de los derechos humanos. Quisiera llegar hasta acá para oír los comentarios, porque esto es un conversatorio y me gustaría enterarme de las inquietudes y tratar en lo posible de responder y atender esas inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Para nada alentador. Profesor, mire, el tema del petro. Mientras que mi compañera abre el canal para que los usuarios puedan preguntar. El tema del petro. Se habla mucho del petro, el petro. Pero resulta que la mayoría de los venezolanos realmente no conocemos a fondo cómo funciona eso. Si usted, de una manera pedagógica, nos pudiera explicar a todos, a ver si nos podemos enterar cómo es el funcionamiento, se lo agradeceríamos muchísimo, porque somos muchísimas las personas, entre ellas me incluyo yo, que no sé muy bien a ciencia cierta lo que es el petro, qué función cumple y con qué finalidad lo ha creado el Biceste. Cambio. Sí, quisiera decirle, lo primero es que ya esto pertenece, el tema de la criptomoneda ya forma parte de una nueva rama de la economía que deben estar estudiando nuestros alumnos. Yo estoy retirado de la docencia regular, presencial, de hace un par de años. Ya después de 52 años de profesor, me estoy dedicando pues a la consultoría y a las clases y a posgrado y a los conversatorios y a los diplomados, porque eso me permite, pues, me alivia mucho la carga diaria. A fin de cuentas, pues son muchos años metido en esto, y ya desplazarme para recibir honorarios muy disminuidos. Lo sigo haciendo y gratis a mis alumnos cuando me consultan, pero bueno, ya el tema de la edad también no nos permite hacer lo que hacíamos años anteriores. Bueno, la nueva materia, la nueva manera de estudiar economía, existe la criptoeconomía. Esto es, que son activos, que en el caso de petro, es un título de deuda. Cuando se emiten, vamos a decir, cuando se opera con los petros, que dice estar respaldado por el oro, por el oro, los diamantes, el petróleo, tenemos que tener claro que esto es un disfraz, a través la deuda se disfraza con este instrumento, y no es una criptomoneda, es una deuda que se contrae con todo el que opera, porque el gobierno no puede pretender que la gente crea que el petróleo del subsuelo va a permitir garantizar las monedas que se emiten, o el movimiento, el valor de los petros. En todo caso, no debemos olvidar que el gobierno pretende obtener financiamiento externo y poder establecer su petro mediante esa figura de moneda virtual. Usted sabe que se hace, ellos confunden los instrumentos como el Bitcoin, que supone una operación llamada de minería, porque la minería viene a ser como la utilización de máquinas que permiten crear dinero y operar con libremente los que compran y venden a una paridad, que en el caso del Bitcoin es el que llegó a arrancar con llegó a valores menores, de menos de $1,000, y hoy día pues valen $20,000 una moneda de esta, pero ha ido cayendo y es muy fluctuante, es muy errático. Entonces
no estamos preparados en Venezuela para manejar un sistema que pretende que todas las operaciones se realicen con una moneda virtual que no es el dólar, en el caso de las operaciones con divisa. Entonces, el gobierno, tratando de burlar las sanciones económicas que imponen el sistema financiero mundial a Venezuela, entonces utiliza inclusive hasta la denominación. El precio del petróleo se mide en yuanes, que para empezar la gente no sabe que es un yuan. Entonces sencillamente es la moneda china, y el gobierno con eso está ocultando, dice que sube, pero y además como son varios miles de yuanes que respecto a 64, son 4.000 y tantos yuanes respecto a equivalente a $64 de barril. Entonces el gobierno cree que cambiándole el nombre va a cambiar la realidad económica. Por otro lado, el gobierno arranca comprometiendo los ahorros que tiene la gente en sus cajas, en las cajas de ahorro, y forzando con medidas para que acepten el petro. Y yo estoy seguro que la gran mayoría del país desconoce cómo puede uno hacer una operación de comprar en mercados con petro, sobre todo que si no hay efectivo para operar, entonces tendríamos que trabajar con puntos de venta que no están preparados para hacerlo. Hoy vemos que cualquier transacción en este momento no puede hacerse porque las plataformas tecnológicas de los bancos han colapsado, y el propio gobierno tiene bancos importantes como el Banco de Venezuela que continuamente, y no es por saboteo, sino porque la plataforma tecnológica del anterior propietario, que el español, entonces ya está obsoleta por la magnitud de las operaciones que realiza. Entonces ya no es el Banco Santander el que pudiera haber actualizado el Banco de Venezuela. Hoy el Banco de Venezuela está en el Estado. Por otro lado, el cambio de la obligación de que los turistas trabajen y negocien sus operaciones de turismo o su actividad de turismo con petro es una ilusión. Sencillamente ese es un mercado que va a ser muy poco posible intervenirlo, porque el turista trae euros o trae dólares, y el mecanismo de petro es totalmente desconocido. No hay ambiente, no hay mecanismo de información todavía que permita operar con una moneda virtual, que ya lo dijimos, pues que es una moneda no tangible, es una moneda que es un activo que se relaciona, que opera con un sistema, con una tecnología que está por aprobarse, por demostrarse. Además que el petro supone una violación del artículo 3 de la ley de hidrocarburos, que prohíbe hipotecar riqueza del subsuelo. Por otro lado, nosotros nos estamos disfrazando una moneda que pretende cambiar el bolívar por el petro bolívar. Yo le comentaba a mis alumnos que esto de poner en garantía los commodities, o sea, el petróleo, el cobre, el estaño, etcétera, y el oro, ponerlo en garantía de las emisiones monetarias, cambió desde el año 1971, cuando Nixon era presidente de los Estados Unidos, y Caldera era el primer gobierno del presidente Caldera. Por cierto que producíamos 4 millones de barriles diarios, claro, a $4 el barril, pero en todo caso producíamos 4 millones de barriles diarios. Y lo cierto es que la violación del artículo 3 de la ley de hidrocarburos y la disposición de la Constitución que prohíbe pues el cambiar la unidad monetaria mediante hipotecar pues el petróleo del subsuelo. Bueno, la otra contradicción que yo observé hoy en la posición del superintendente de criptomonedas, el Carlos Vargas, él pretende vender la idea de que con este gobierno está burlando, está dejando de depender el país
del dólar. Es que es realmente una ilusión, y sobre todo con el argumento de que el dólar está en proceso de crisis. Bueno, yo comentaba a mis alumnos que los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Crisis está el Bolívar, que no podemos imaginar nosotros qué va a pasar cuando ya no alcance. Un profesor universitario gana 5 o 6 dólares al mes. Bueno, es fácil que bien preparado, con calificación, se va al exterior y pasa de ganar de 4 dólares al mes, pasa de ganar 4.000 y 3.000 o 5.000 dólares según sea su calificación. Entonces, mire, en dos platos, esto que está pasando y esta incorporación del petro es una burla, porque esto va a permitir que se hagan operaciones, primero, sin transparencia, en segundo lugar, se va a prestar a operaciones de lavado de dinero, en tercer lugar, nadie va a invertir en escala, vamos a decir, no creo que ninguna empresa va a acoplarse a un sistema monetario, a un sistema cambiario, que en los cálculos que ha hecho con el Torino Capital, etcétera, estiman la paridad de equilibrio cercano a 60.000 bolívares el dólar. Bueno, mientras está en el mercado paralelo está en 230.000 bolívares el dólar. Entonces, realmente, esto es un caso que hay que atender y con seriedad. El gobierno no ha preparado el terreno para hacer esto y lo hace en el peor momento. Las monedas virtuales, estas monedas, criptomonedas, funcionan como un token, eso que se usa en los casinos. Cuando usted va a un casino, cambia su dinero que trae, dólares o euros, o yenes, o lo que sea, y lo cambia, y se lo cambia, le dan unos tokens, le dan unas fichas. Entonces, con esa ficha usted opera. Bueno, Venezuela sería un colmo que nosotros esperemos que esto se convierta en un mercado de trueque, un mercado donde el token va a ser el medio para representar el valor del dinero. Finalmente, volviendo al 71, en aquel entonces, y es donde quería concluir, en aquel entonces en los Estados Unidos y el gobierno de Nixon devaluó 2 veces el dólar, y lo cual significó para nosotros el que tuviéramos que revaluar en esa medida de la devaluación del dólar. Revaluamos porque como es una operación simétrica, cuando el dólar baja, nosotros tenemos que, para mantener el equilibrio en la paridad con respecto a los Estados Unidos, respecto a esta moneda, teníamos que revaluar. Se revaluó de 4.50 a 4.45, 4.30 para llegar a 4.30 en las dos revaluaciones. ¿Y qué pasó? Se eliminó el patrón oro. La eliminación del patrón oro es la eliminación de la obligación de responder al valor del dinero, el dólar, responder a la tenencia de oro. Eso, pues, lógicamente, era la realidad que obligaba a eliminar el patrón oro que venía de Bretton Woods, de Creación del Fondo Monetario Internacional, de mucho antes, y que desaparece en el 71. Entonces, si sabemos el estado en que se encuentra la industria petrolera, entonces todo esto creo que me extendió demasiado. Creo que la gente tenemos que, no es fácil entender esto porque es un sistema que tiene pocos años estableciéndose. Las criptomonedas existen, es una forma de invertir, es una forma de correr un riesgo, pero unos ganan y otros pierden. Esa volatilidad en el precio depende de cómo se manejan los mercados, pero en el ambiente de control de cambio esto no podría funcionar. Entonces, finalmente, pues, esta última información que el gobierno ha dado de lo que ganó, de las prestaciones, los 750 millones de dólares que ganó, eso realmente no tiene sentido, porque el movimiento de divisas es de proporciones mucho mayores y el gobierno habría que ver cómo fue eso, porque no hay transparencia. Finalmente, pues, habrá que hacer en lenguaje de Kinder y en forma muy gráfica explicaciones al país, pero va a ser muy difícil que lo entienda, porque cuando uno explica esto de la manera más sencilla, en lenguaje de Kinder, la gente tiene la sensación de que esto es un fraude. Entonces, esto es más que una criptomoneda, es un criptofraude, es cambio. Buenas noches, profesor. Desde los años 90, más o menos, ya entre mi familia y algunos conocidos veníamos analizando y discutiendo los
lo que está pasando ahorita. Mi pregunta específicamente es, ¿por qué los economistas venezolanos no se han reunido todos, ¿verdad?, o la gran mayoría, y explicarle a toda la sociedad y al conjunto social la realidad de lo que es la economía mundial, ya que no podemos pretender, como decía mucha gente, Venezuela es única, no podemos pretender eso porque ya todos los que hemos vivido afuera nos damos cuenta que el mundo económicamente funciona de una manera y es así. Entonces, el problema cuando vienen los paquetes o las medidas, no hay información a la sociedad, ¿verdad? Y entonces se ve marginada y piensa que salen figuras como la de Chávez o estos populistas que le dicen que Venezuela tiene demasiado dinero para regalarle a todos y que aquellos lo que quieren es quedarse con la plata. Entonces, así mismo como estamos haciendo todas estas campañas por la libertad de las elecciones y todo eso, sería bueno que, ¿por qué ustedes no se han reunido todos y han empezado a explicar todo el fenómeno económico que necesita el país y conjuntamente con sociólogos y expertos en la materia para que se recupere el poder adquisitivo y toda la economía del país? Cambio. Sí, me parece muy interesante tu observación y pregunta. Hace un tiempo, hace varios años, cuando yo era presidente de economistas de la Federación de Economistas de Venezuela, varios periodos, y además de la Ciudad Americana y Latina, recomendaba, en ese entonces ya los gremios, fíjate, que nadie recuerda el funcionamiento de los gremios hace varios años, 20 años que los gremios no funcionan, porque los gremios es un mecanismo, los gremios de economistas, existe la academia, pues afortunadamente hay gente muy calificada en la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela, que elaboran documentos muy acertados y muy actuales, pero el acceso a esa información es muy reducida. En aquel entonces yo propuse a los organismos oficiales y a nuestra educación, etcétera, y a las universidades, que nosotros estableciéramos desde bachillerato, de primaria, no de kinder ni de bachillerato, de primaria, una cátedra de economía general que se fuera haciendo más compleja, que hubiera por lo menos una economía social, economía agrícola, economía de juventud, primero una general, para empezar a enseñar a la gente a ver cómo funciona la economía, con las reglas. La economía funciona igual en todas partes, si se aplica al mercado, la economía de mercado. Hoy día, ni los países socialistas más radicales desconocen pues la realidad del mercado. Solamente Cuba, los chinos operan con el mercado, y los rusos, que cuando eran Unión Soviética, desconocieron el mercado y por eso fracasaron. Entonces, de lo que se trata es buscar que la enseñanza de la economía empiece desde la escuela, y luego hacerla cada día más compleja, y que cada quien se especialice en las áreas que correspondan. Hay que enseñar gerencia a nivel... Yo fui profesor de la academia, en la escuela de la FOFAC, hace 40 y pico de años. Cada vez que recuerdo que yo le di clase a los generales de hoy de la Guardia Nacional, que tengo con todo respeto, me da un cierto rubor, cierta preocupación, que en ese entonces no se enseñaba, había una materia de economía, y me pedían que explicara cómo funcionaba eso en el mundo, pero era una materia que se daba el segundo año de la escuela de FOFAC, pero luego no se enseñaba gerencia. Entonces, luego, en este gobierno, estos 20 años, han puesto a los militares, y yo soy hijo militar, por cierto, y soy profesor en otras academias, y le digo que me impresiona el hecho de que pongan a ejercer la función gerencial a quien no sabe gerenciar, no tiene ni la formación teórica ni la praxis gerencial. Por otro lado, nosotros, nuestros profesionales, cuando vamos al exterior, o cuando me he tocado que están en funciones diplomáticas, o con profesores de muchas universidades, y cuando estaba en España, pues como embajador, tuve oportunidad de estudiar, inclusive un poco aprender la tecnología educativa por interés vocacional. Pero allá, en los canales de televisión, en la radio, hay programas para educar a la gente en materia de economía. Entonces, por eso, aquí sencillamente se considera que eso es esotérico, que eso es demasiado complejo, que eso se aprende en las universidades,
y en la calle. Hoy día aprendimos lo que es inflación porque la estamos sufriendo, aprendimos lo que es desempleo porque la estamos sufriendo, aprendimos lo que es crisis porque la estamos viviendo, pero no nos preparamos para anticipar esa crisis, no nos preparamos ni formamos a la gente para que sea un consumidor racional y que sea un ahorrista y que sea un inversionista cuando podíamos hacerlo. Hoy día me resulta difícil tratar de convencer a la gente que ahorre cuando no tiene capacidad para ahorrar. Si no tiene capacidad para consumir y cada día reduce tanto la cantidad como la calidad y de los productos que consume. Entonces, conclusión, tenemos que activar los gremios, tenemos que activar un sistema educativo y un sistema de radiodifusión, de medios de comunicación que enseñen a la gente a producir, que enseñen a ser eficiente. Cuando a uno le imponen una disciplina de funcionamiento de transporte, por ejemplo, como existe actualmente, por inseguridad y por malos equipos de transporte público, etcétera, cuando se te encarece el transporte privado, etcétera, bueno, sencillamente nosotros estamos reforzando la ineficiencia, y la conclusión es que la única manera como puede un país progresar es ser eficiente y competitivo. Si nosotros no explicamos adecuadamente y el gobierno, en vez de dedicarle el tiempo a enseñar a marchar y a gritar viva Chávez, debe enseñar a invertir, a producir. El que no invierte y el que produce tiene que saber que para poder crecer un país tiene que ser eficiente. Y la eficiencia es un concepto que se confunde con producción. La eficiencia contiene la producción, por supuesto. Ser eficiente y ser productivo, y la productividad es hacer más con menos. Entonces, esa ecuación, esa relación de hacer más con menos, empieza porque el tiempo debe ser bien ubicado, bien empleado. Si la gente hace colas todo el día para sacar 10.000 bolívares de un banco, cada día es más ineficiente ese ciudadano, esa persona que tiene que hacerlo. Entonces, eso no tiene importancia. Bueno, con todo respeto de mis alumnos que han sido ministros o son ministros, oye, perdieron su tiempo en las universidades. Tienen el título, pero no tienen el conocimiento y no pueden aplicar la praxis que aconseja la teoría económica, la economía política y lo que hace los países grandes. Eso es la realidad. Profesor, por acá tengo una pregunta que me enviaron. ¿Cuál sería realmente el valor que tiene el bolívar hoy en día? Cambio. Bueno, esa paridad generalmente se calcula relacionando reservas internacionales con liquidez, etcétera, y se pondera por otras variables, pero que es un mecanismo que explica el portal de Deloitte Today para calcular ellos la variedad de equilibrio. Si nosotros calculamos esto con los datos que tenemos, será muy difícil pensar que pueda bajar sustancialmente el tipo de cambio respecto al dólar today. Yo diría que un cálculo al 2% no baja de 150 mil bolívares el dólar. Sencillamente, lo que pasa es que todo eso es muy relativo. Es como las proyecciones, las estimaciones de proyección de crecimiento y de paridad es muy difícil, porque depende del día a día. Un acontecimiento como el no ir a elecciones por parte de la oposición tiene un impacto sobre la economía. El hecho de que el gobierno adelante abusivamente las elecciones y se burle de la Constitución y de las leyes y desconozca porque perdió la Asamblea Nacional y entonces ahora pretende que una Asamblea electa para 4 años dure 2 años y relativamente, porque todo el año 2017 y parte del 2016 no pudo ejercerse. Entonces, este cuadro de la paridad depende de, más bien, yo preferiría no calcular esto con estas condiciones, porque estoy seguro que después de esta improvisación del petro, la paridad va a tener que subir, porque mientras no haya divisa, la gente percibe que no hay oferta, y entonces obviamente cuando la demanda es mayor que la oferta, el precio va a subir. Entonces, y ese es el cuadro que tenemos. Mientras no produzcamos, mientras no tengamos más ingresos de divisa, entonces, y la demanda aumenta, precisamente la paridad va a subir. Entonces, hoy cualquier cálculo que haga en este momento dependerá de si tenemos ingresos de divisa y adicionales. ¿Cuáles son las fuentes adicionales de divisa, aparte del petróleo, aparte de las exportaciones?
En primer lugar, la inversión extranjera. En segundo lugar, la deuda, el aumento de la deuda por arreglo integral de la política económica. Si no va a venir deuda, no vamos a poder endeudarnos. Y en tercer lugar, la repatriación de capitales, las remesas. Entonces, si ese cuadro cambia, si hay más remesas, si hay inversiones extranjeras y hay nuevo financiamiento, posiblemente la moneda puede estabilizarse e ir hasta revaluarse. Si además crecemos, si tenemos políticas macroeconómicas con un modelo creíble, un modelo que se crea, que sea coherente, entonces el cuadro puede ser distinto. Por supuesto, en este momento yo no apuesto a que se reduzca sustancialmente ni que vaya a los niveles que señala el colega Rodríguez, que habla de la paridad, el cálculo que hace Torino Capital. Para que eso llegue a 60.000, por ejemplo, que es el nivel que ellos han citado, han propuesto o han estimado, tiene que haber unos cambios que no se avecinan, no se vislumbran. Entonces, con este gobierno no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos eliminar control de cambio, porque a este gobierno no le conviene, no le interesa. La libertad cambiaria es muy importante, la economía del Banco Central es muy importante para que haya un clima de confianza que permita que vengan las capitales, o bien por remesa, o bien por inversión extranjera, o bien por nuevas inversiones, o nuevo financiamiento externo. Bueno, por eso es muy difícil y sería irresponsable que me ponga a citar un montón que me atreví a decir, y esto depende de varias variables para que eso se produzca. Es como usted me dice, tiene una enfermedad, y usted, si tiene un cuadro donde la fiebre está creciendo, el problema no es un calmante que le disminuya un acetaminofén, no sé cómo se llama, para que reduzca. El problema es que la fiebre es una expresión de una enfermedad, de un desequilibrio orgánico, fisiológico. Entonces no hay que ir al cafenol o al Tylenol, sino hay que ir a la causa que produjo la fiebre. Entonces, es lo que nosotros los economistas que creemos que los males se corrigen por las causas y no por las consecuencias. Los efectos se pueden reducir, pero la enfermedad se mantiene, pues. Entonces lo que usted calma el dolor en un momento, pero luego el mal está allí. Entonces hay que ir para eso están los médicos, y los médicos de la economía son los que tenemos que identificar las causas para corregirlas y poder lograr con una libertad cambiaria, con un banco de mercado autónomo, con generación de confianza, sin incertidumbre, sin improvisación, que la economía funcione, controlada racionalmente. La palabra control no es una mala palabra cuando se aplica racionalmente, porque el control es un instrumento de la planificación. El problema es que el gobierno ha entendido mal y solamente se ocupa del control y se olvida de la programación, de la buena ejecución, del control de resultados, de la evaluación de resultados y el monitoreo de la evolución de las políticas propuestas. Bueno, yo por aquí otra vez, profesor, y me pongo así porque de verdad que, bueno, llevo años estudiando el tema, aunque no soy economista, no, pero he leído algo sobre eso y bastantes cosas sobre lo que ha pasado en el país. Estuve estudiando los alcances que tenía las medidas que tomó Miguel Rodríguez en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y las creaciones de los fondos y varias propuestas que tuvo. De hecho, tengo un audio de él personal donde lo explica después de todo eso. Y vi lo que hizo Noruega con algo que él desarrolló para Venezuela. Y me doy cuenta que Noruega ahorita tiene 800.000 millones de dólares, casi $1 trillón en ese fondo, y Venezuela no tiene nada porque no lo aplicó. Entonces, así como también he estudiado y he leído algo sobre varios economistas que dicen más o menos cuánto tiempo llevaría la recuperación económica de Venezuela, y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo cree usted que, tomando las medidas acertadas, llevaría la recuperación económica plena del país? Cambio. Esa es una pregunta obligada. Por supuesto, la gente quiere saber cómo salimos de esta pesadilla. Y es lógico, ¿no? Porque eso le da a saber si tiene que ir o tiene que aguantar
Ya no basta con reducir, abrirle huecos a la correa, sino sencillamente tratar de salvar a los hijos, a los nietos, en mi caso, de esto que nos está pasando. Bueno, mira, con respecto a Miguel Rodríguez, yo tengo diferencias con el enfoque. Él fue estructuralista y después fue, vamos a decir, liberal. Yo no discuto su ideología. Lo que pasa es que este gobierno fue de muy buenos expertos, es como muy grandes solistas, pero que no supieron trabajar como orquesta. En segundo lugar, el modelo de Paticado en el inicio del 90 y con la salida de Lucinchi, con el inicio del gobierno de Carlos Andrés, tuvo la virtud de propiciar la eliminación del control de cambios de Recadio, que fue una mala política aplicada. En segundo lugar, y un modelo que fue insuficiente. Cuando los economistas que estábamos en el Congreso, yo era diputado suplente de COPEI en ese entonces, y yo fui 2 veces diputado suplente, incorporado, porque mi fiebre por ser parlamentario me llevó a trabajar gratis y mi tiempo no contó para ser jubilado, pero bueno, tuve una experiencia que no me arrepiento. Yo recuerdo que discutimos allá en el Congreso y en ese entonces, bueno, le planteamos que había un problema de realismo, falta de realismo. El modelo noruego y los modelos de los países petroleros que guardaron reservas internacionales, sauditas, etcétera, responde a una clase de política y una élite económica, de expertos económicos que tuvieron respaldo político para lograr los resultados, y por lo tanto, aparte que respondió a la población. Alguien decía por ahí, no somos suizos. Bueno, no tenemos que ser suizos para hacer las cosas racionales que hacen los suizos, pero no había un concierto de opinión de los distintos sectores para hacer un cambio en la orientación. No se cambia de la noche a la mañana. Bueno, depende también de con quién debe responder. La dirección política de ese periodo que llevó a Pérez al gobierno le dio la espalda, porque él no gobernó con la gente que estaba acostumbrado a la que lo eligieran a dedo, en este caso los gobernadores que elegían Lucinchi a dedo, y nombraba a los jefes de partido, de su partido. Pero cuando se usa la elección de gobernadores, la cosa cambió, porque la gente que tenía, y una paternalista que recibía las bondades del gobierno de Lucinchi, que tuvo un control de cambio que se deformó. El Villarreal entregó $6.000 millones a Lucinchi de reserva, y entregó el cambio a Celis, y eso, un control de cambio, se devaluó la moneda hasta el punto de que cuando se unió el control de cambio, bueno, ya teníamos una carrera pues bastante complicada. Bueno, en todo caso, volviendo al tema de qué aplicar, qué modelo aplicar. Los modelos no son imitables, importables, no se importan los modelos. Cada modelo tiene que responder a una realidad donde se va a aplicar. Una realidad de la magnitud del problema, de los problemas que tiene que enfrentar, de el qué, cómo, con quién y para quién, en qué momento deben hacerse las cosas. Yo creo que aquí coincidencia respecto a que hay que cambiar el modelo, hay que ir más al mercado, menos Estado, más mercado, tenemos que ser más competitivos, tenemos que abrirnos al mercado, al mercado internacional, tenemos que competir como hace Colombia, como hace Perú, como hace Chile, como hace Argentina, como hace Brasil, y hasta como hace Ecuador, que tuvo tantos años una gente que en nombre del socialismo del siglo XXI se quieren perpetuar. Los marxistas, los estatistas, los que piensan, los que son contra el mercado, tienen una propensión a quedarse gobernando tantos años. ¿Cuántos años tuvo Chávez? ¿Cuántos años quiere gobernar Maduro? Bueno, mira, ¿en qué tiempo? Verá, yo te digo, ese programa de ajuste y de cambios estructurales tiene que negociarse con la comunidad internacional, porque ellos tenemos que pagarle. Pasó con Grecia, cuando los griegos fueron a negociar su deuda. Entonces, el primer ministro griego puso a dirigir la parte financiera para negociar la deuda, lo puso a un extremista radical, un Jesús Farías, un Carlos Farías, etcétera, los que han gobernado en este periodo, un Merente. Por supuesto, la Unión Europea, el Fondo Monetario Europeo, etcétera, todos los organismos rechazaron
porque no había una voluntad de sacrificio, de ajuste y un cambio de política. Bueno, se le dieron un plazo, le dieron una oportunidad, tuvo que cambiar al ministro, pusieron un hombre realista, un hombre que logró, y la recuperación ha sido notoria, porque el país respondió. El país respondió porque a pesar de que Tsipras es un primer ministro, que digo yo, de orientación centro-izquierda, pero trabajó con el mercado y la economía le respondió. Bueno, aquí tenemos que tener claro que esa recuperación dependerá de la capacidad de respuesta que le dé el país al planteamiento, al modelo que se aplique. Y tenemos que trabajar. No necesitamos traer aquí a Mesías que estén en el exterior, que tengan 18 años y 19 años en el exterior, para que nos vengan a decir lo que debemos hacer, los que estamos acá, que no hemos ido, no porque no queramos, no porque no tengamos la expectativa de estar mejor, sino porque nuestra obligación es estar aquí en momentos más difíciles, porque si todos nos vamos, sencillamente, ¿a quién le vamos a confiar la tarea de recuperar el país? Bueno, mira, yo creo que eso, los cambios vendrán de manera inmediata. Si cambiamos la política, vendrán inversiones extranjeras. Si cambiamos la política, habrá repatriación de capitales, pues así quedan los padres y los abuelos de los que se fueron. Y entonces vendrán las remesas, como pasa con Colombia, como pasa con Ecuador, como México, etcétera. Y por otro lado, habrá refinanciamiento de la deuda. Ahora, si la economía funciona, si responde, y para eso tenemos que tener una dirección política convincente. Tenemos que resolver este problema de todos quieren ser presidentes, candidatos, Falcón, Fermín, Fernández, el Julio Pineda, con 18 candidatos de oposición, sencillamente con esa, tengo que decirlo descarnadamente, con esa posición, con esa situación, con esa actitud, nosotros vamos a contribuir a que Maduro tenga 6 años más. Y además, si aceptamos el cambio de las reglas de juego que el gobierno está imponiendo, bueno, a pesar de que toda la comunidad, la iglesia venezolana, la comunidad internacional nos dice, así no se puede ir a elecciones, bueno, si no entienden eso, bueno, en la historia no solo lo va a condenar, el problema no es que lo condene la historia, el problema es que el país responda y ante eso y presione pacíficamente para que haya, y apoyado por la comunidad internacional para que esto cambie. Y la recuperación será progresiva, no será de la noche a la mañana. Yo creo que por lo menos 3-4 años tenemos que tener, viendo crecer la hierba, viendo que los resultados, en la medida que haya empleo, en la medida que tengan capitales, en la medida en que las inversiones en Guayana y las inversiones en petróleo, que volvamos a recuperar los pozos de producción ligera, de petróleo liviano, y seguimos con la faja, por supuesto, seguimos con el petróleo pesado, pero y cambiemos la estructura de PDVSA, bajemos ese empleo, vamos a decir, ocioso que tiene la industria, que pasó de 30.000 a 150.000 personas, de los cuales el 40-60% está haciendo marcha, está aplaudiendo como pocas las políticas oficiales. Cambio. Perdón si pisé a alguien. Profesor, buenas noches. Yo quisiera saber qué sucedería si entra ahora un gobierno de transición. ¿Qué sucedería con todos esos compromisos que estos delincuentes han hecho con Rusia, China y otros países? ¿Esos compromisos continúan siendo legales? Cambio. Por supuesto, el Estado nunca muere. El Estado siempre existe. Y las obligaciones que tiene el país con el exterior, con la comunidad financiera, a nivel bilateral o a nivel multilateral, son compromisos que tienen que ser satisfechos, tienen que ser cumplidos, honrados, tienen que ser honrados. Esto significa que además no es la deuda pública. Los que calculan la deuda externa solamente por deuda pública se equivocan, porque la comunidad financiera le interesa que le paguemos tanto a los organismos que nos prestan como por parte del sector público, del lado por el sector público como también privado, porque aquí hay muchas empresas que han sido expropiadas, hay muchas empresas que a lo cual se le debe de toda naturaleza, la agencia de viajes, turismo, todo eso tiene que ser honrado. Entonces el monto de la deuda, primero es una gran auditoría para saber cuánto realmente es el pasivo que tiene Venezuela, el pasivo financiero, porque el pasivo social es bastante grave, ¿sabes? Muy grave. Entonces, por supuesto, una transición me parece lo más conveniente. Yo estoy en la onda, yo no pertenezco a partido alguno, y yo soy crítico, inclusive
Cuando llegué de España de embajador en el 99, me llamaron para que fuera a la constituyente y fui a la constituyente, me gané 400.000 bolívares por 3 meses de trabajo ahí, después de ganar como embajador de lo que ganaba, pues. Pero quería contribuir. Y por otro lado, también fui autor de señal un par de años, libre, sin ninguna posibilidad, sin ninguna compromiso partidista. Pero luego vi que el deterioro se acentuó, porque hubo una luna de miel en los primeros 10 años, pero luego a partir de 2001, 2002, con el intento de golpe, con la fuga de la fusión de la huelga petrolera, todo lo que pasó después, hasta el control de cambio, bueno, las cosas cambiaron. Entonces, fíjese, yo creo que la transición es importante porque, con todo respeto de los partidos políticos, no hay un liderazgo creíble, pero no podemos hacer un gobierno que desconozca a los partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios en ausencia de gremios, en ausencia de sindicatos, que sean independientes. Los partidos tienen una vinculación pequeña o mediana, no sé, habría que ver qué dicen las encuestas, pero me temo que no es tan importante como era antes. Entonces, los partidos políticos son un mecanismo de transmisión y de puente con la comunidad. Lo que pasa es que no hay un liderazgo que haga que se siga a los que no son de partido, liderazgo no partidista. Los que pudieran ser no quieren, y nos empeñamos, y los partidos se empeñan en buscar dentro de la esfera de los partidos los candidatos para gobernar. ¿Por qué tiene que ser presidente? ¿Por qué tiene que ser alguien de partido? Yo creo que ya ni la primaria ya va a funcionar. Creo que es importante hacer un esfuerzo para que haya un equipo que se escoja, multidisciplinario, gente que merezca confianza, gente que sea transparente, que demuestre que no tiene complicidad con el pasado, ni intereses creados más allá de los que se ha ganado legítimamente y legalmente. Yo lo que creo también es que esa transición es muy importante, porque eso es la que va a permitir que no reproduzcamos en partido lo que hoy es el partido único que gobierna en Venezuela. Sí creo que hay gente valiosa para eso. Lo que pasa es que no hay, y el gobierno no permite, y es lo que el gobierno está evitando, atropellando estas elecciones, anticipando estas elecciones y violando todas las normas y haciéndose cada día más antidemocrático y autocrático. Yo corro riesgo, no me importa lo que estoy diciendo, no me importa lo que me pueda pasar, pero ya yo viví y quiero seguir trabajando por mi país, pero me temo que no va a haber esa coincidencia. Tenemos que hacer un esfuerzo en estos próximos días, próximas semanas, pero me temo que ir a la elección en esta condición. Yo suscribo la tesis de la Iglesia, la tesis del Padre de Eurosa, etcétera, porque son recomendaciones que responden también a lo que nos ve la comunidad internacional. Si nosotros hacemos las cosas distintas, como dice la comunidad internacional, nosotros no vamos a lograr en transición o con un cambio de gobierno, no vamos a lograr ese apoyo, porque la gente, los de afuera saben lo que nos está pasando. Y lo saben porque cada día hay cientos de gente miles de gente que se va por la frontera a pasar trabajo, o ya no se van solo los profesionales que son contratados y para remunerarlos en dólares, sino que se va la gente que no está preparada y por eso cae en problemas de delincuencia y de mendicidad. Cambio. Bueno, profesor, tiene hora y media con nosotros, que más o menos lo que se estipula, pero queríamos saber si usted está dispuesto a contestar a algunas preguntas más que más o menos nos indique como cuántas serían. Mientras que nos da esta respuesta, tengo por acá otra pregunta que me enviaron que dice... ¿Qué opina usted de la propuesta que está rodando de que van a eliminar nuevamente 3 ceros al Bolívar? Cambio. Generalmente cuando la paridad de la moneda no responde a la realidad y se hace muy difícil hasta el registro, la contabilidad. Bueno, ya hicieron una oportunidad cuando cambiaron, etcétera, que pasaron tres décimas a la izquierda, y entonces, bueno, obviamente, eso lo hizo Zimbabue, lo han hecho muchos países. Bueno, todavía los billetes de Zimbabue hablan de miles y miles de millones. Recuerda con la libra italiana, que aquello era
antes de la incorporación al euro y ante el cambio de la moneda, bueno, se redujo esto, pero porque había un sistema monetario único, en el caso de la Unión Europea. Pero en el caso nuestro, lo hemos observado en otros países. ¿Qué hacen en otros países? Lo que hacen es que cambian la moneda. Entonces, usted recuerda el cruzeiro, el real, el austral, todos los cambios que ha habido en América Latina de la moneda. Cambian la denominación de la moneda y aprovechan de correr las comas. Eso está en un rumor porque resulta muy difícil las operaciones con billetes con los cuales no es fácil, ya fuera de circulación. Quien tiene 100 bolívares no le sirve ni para pagar el estacionamiento. Ya esa es una moneda que desaparece. La moneda, ya esa acuñación, esa emisión de monedas, ya no hay monedas de cuproníquel, de metales, ya no hay, esos billetes ya perdieron vigencia por la devaluación, la ultra devaluación. Entonces, yo creo que inclusive en una transición habría que hacer un ajuste de ese tipo, porque la idea es sincerar y facilitar el valor de la moneda, de manera que sea más fácil hacer las transacciones y menos complicado que los ceros, porque eso tiene una connotación desde el punto de vista de la eficiencia importante. Si un rumor, bueno, pero eso supone que se preparen para hacerlo, porque si lo van a cambiar, tienen que cambiar el billete. No basta con ponerle 4 ceros a la mano, así pintado así que se preste para estafas y esta cosa. Aparte de que no hay el efectivo, el circulante tangible, que se movilice, no lo hay. Entonces, la crítica mayor que se le hizo al cambio del Fondo Monetario es que no se prepararon para reemplazar, y no estimaron la inflación iba a subir a lo que iba a subir. Pensaron que no informándolo ya era suficiente para que la gente aceptara que no le creció la cosa, no había crecido la inflación, porque uno lo siente, ya la gente no hay que aplicarle mucho que es inflación porque ya conoce, ya lo sufre. Entonces, en este caso, pues, no me extrañaría que lo hicieran, creo que van a tener que hacerlo, tengo que ver que no lo hacen, no lo han hecho antes porque no quieren reconocer que ya los billetes ni siquiera de 100 cambiados así, pintados para agregarle, ponerle un 100.000 para diferenciarlo de 100. Ya eso no va a poder ser posible que la gente lo acepte, aparte que es un desprestigio. Yo no entiendo ese empeño del gobierno de ocultar lo que es inocultable. Uno va a los centros comerciales y los herramientas que cuestan más de lo que puede sacar un banco. Entonces, ¿qué es eso? Y además, pocos asesoramientos que permiten hacerlo por la vía desde el punto de venta de la transacción por el digital. Pues, entonces, este es un país de una locura, como que no existiera Banco Central. Pareciera que todo viene de alguien que se reúne, la asamblea se reúne y legisla, pero es increíble que no sepamos nosotros por qué no dan una explicación de por qué no existe el circulante, por qué te dan 10.000 si tienes 100.000, por qué te dan 10.000 nada más. Entonces, eso hace que la moneda, para tener efectivo haya que pagar una comisión. Hay sitios en Venezuela donde se paga hasta 40% para que te den efectivo del valor de lo que cambia. Entonces, yo creo que no me extrañaría que eso pasara, cambio. Y respecto a la pregunta la pregunta que hace la doctora, puedo responder a esta pregunta, estoy animado, no me importa estar un rato más, son las 9:37, no me importa estar 20 minutos más, media hora si es posible, porque yo estoy acostumbrado a que esta cosa, cada vez que participo en este conversatorio, yo me entusiasmo a veces más que la gente, y entonces trato pues de explicar lo que esté a mi alcance y lo que mi capacidad me permita, el cambio. Bien, mire profesor, por aquí tengo otra pregunta. ¿La crisis que está viviendo Venezuela es similar a la que vivió en los años 70, o sea, la crisis económica, supongo que se referirán, Argentina, con esa macrodevaluación que tenía? Cambio. La crisis venezolana es inédita. Respecto a la historia económica venezolana y respecto a cualquier país del mundo. Cuando la Argentina fue, por ejemplo, al principio de 2000 a un corralito, en el 2001,
Bueno, sencillamente, Venezuela está mediando un corralito, pues si tienes ahorro y puedes retirar nada más que una porción muy pequeña de tu ahorro, es un corralito, te tienen secuestrado tu dinero, porque el sistema no genera capacidad para que tú puedas sacar lo que quieres, y no quieres sacarlo para que no se descapitalicen los bancos, debe ser, o que no hay efectivo circulante horario para poder salir, para poder obtener lo que se retira. Pero entonces, ¿qué pasó con Argentina? Argentina es un país que, aún con esa crisis, fíjate la capacidad de recuperación que tiene Argentina después de la entrada de Macri. No es que, ese es un país que la mayor crisis que ha tenido genera divisas, extranjeras, ganaderos, que se produce ganar carne, la población es verdad que ha habido deterioro en la distribución y hay pobres, por supuesto, hay pobres hasta los Estados Unidos. Lo que pasa es que esos países más transparentes, y el mayor problema de Argentina fue los gobiernos militares favorecieron mucho, tanto el peronismo como los gobiernos militares que vinieron luego, favorecieron mucho los desequilibrios en Argentina y el clientelismo, los sindicatos, los subsidios, todo eso hizo a la gente muy dependiente. Hubo mucho paternalismo, hubo mucho asistencialismo, porque te daban pero no te exigían producir. Luego las mafias sindicales, las mafias de gobierno, la corrupción del gobierno, los gobiernos de Kirchner, de la señora esta última. Entonces, yo recuerdo cuando el señor Bellido, el jefe de planificación, ministro de planificación de la señora Cristina de Kirchner, ese señor, y la gente se olvidó de aquella maleta de dólares de aquel venezolano, apellido italiano, que lo descubrieron y no pasó nada. Y aquí lo de Odebrecht, nada pasó. Aquí el único país que no ha condenado a nadie aquí por Odebrecht es Venezuela. Tú veías al fiscal hablando y potricando, y cuál es la suerte del fiscal, descubrió algo que ellos mismos crearon, porque todos esos empleados ejecutivos que robaron, que descubrieron en industria petrolera, son gente que vinculada al gobierno, y los capitales que tienen congelados son de gente que fue puesto por Chávez y por Maduro. Entonces, el tema del asistencialismo hace que sea muy difícil cambiar las cosas, porque ahí y eso no puede seguir sucediendo. Lo que pasa es que para mí el problema de la transición va a ser combinar la política económica con una política social, con una política comunicativa, esos canales de Estado que lo que te hacen es hacer propaganda de Chávez, la historia de Chávez, la historia de Cuba, y todo eso tiene que cambiar la orientación para enseñar a la gente vía comunicación, información, educación en las escuelas, etcétera. No enseñarlos a marchar y a tener un poco de flojo, cobrando sin trabajar, con bolsas clacas, forma de manipulación. Como decía el maestro Simón Rodríguez, maestro libertador, hace casi 200 años, el que sabe poco es fácil de engañar, y el que tiene poco es fácil de comprar. Desgraciadamente, nuestro hombre humilde, la gente de a pie, es muy vulnerable, porque lo que no consigue el mercado espera que lo consiga el Estado. Entonces, cambiar esa mentalidad es un problema cultural, hay que cambiarla, pero hay que empezar. El problema no es que sea difícil, no lo hacemos, hay que empezar. Y entonces hay que equilibrar, porque tú no puedes adoptar una medida de shock, cuando me dicen, no, que la unificación cambiaria, sí, vamos a modificar sobre qué paridad. Vamos a ver, ahí me puede decir si todo va a ser normal, si hay gobernabilidad, si tú oficialmente estableces una paridad súper devaluada. Bueno, hay duda que en la práctica el país está dualizado. Yo no creo en la devaluación oficial, creo que hay que eliminar o superar la devaluación de facto, la devaluación de hecho, pero es necesario ir progresivamente. Si somos hábiles podemos lograr que la paridad sea menor y lograr que haya un equilibrio, pero hay que darle capacidad de consumo a la gente, porque si con los sueldos que se ganan actualmente no pueden sobrevivir ni que subdevalúe la moneda o que revalúe la moneda. No es posible revaluación. Es necesario generar lo que permite, generar políticas que permitan
que aumente la producción y eliminar ese eslogan de pasar una Venezuela. Por cierto, el gobierno se copia de ese modelo, que eso formaba parte de la agenda de Venezuela del 94-98, que era pasar de una economía dependiente de petróleo, de rentista, a una economía productiva. Pero eso es fácil decirlo, pero ¿cómo pasamos? Si atacamos a las empresas, si le regulamos los precios, si no tomamos en cuenta el crecimiento de costos, etcétera. Si, bueno, la regulación debe ser el mercado el que da la pauta. Si tú sabes que no puedes pagar el aceite de oliva, porque nosotros producimos oliva, no producimos aceite de oliva, y hay que importarlo, obviamente no podemos usar aceite de oliva. El pobre no puede. Si no puede comprar un pantalón, unos zapatos para su muchacho, si no le puede mantener el colegio, esa fuga de maestros, esa fuga de profesores, esa deserción estudiantil, esa deserción profesoral, nadie quiere estudiar educación, todo eso es producto de una cultura arraigada de dependencia, una cultura arraigada de asistencialismo populista, que nos ha traído esta crisis que va a ser difícil superarla, pero puede ser superable. Buenas noches, profesor. Otra vez yo por aquí, el niñito preguntó. La primera pregunta que le voy a hacer es a título personal. La colgué en Twitter. Es en base a al punto 7 de un plan que tenemos nosotros, que dice sobre la organización y designación de los miembros de los poderes ejecutivo, judicial y electoral. Convocar al Consejo Nacional de Universidades, organismos internacionales y a las organizaciones gremiales, colegios de abogados, médicos, contadores, etcétera, organizar y designar las nuevas autoridades de estos poderes, ministerios, institutos autónomos, etcétera, en base a un sistema de puntos que obtendrán los postulados a dichos cargos según sus capacidades académicas, laborales, éticas y morales, y otros aspectos a definir por la autoridad. En base a este punto, yo pregunto, ¿apoyaría usted un plan de reorganización del país creado por los más preparados académicamente en cada área, aunque no se le otorgue o designe ningún cargo público? Y la segunda pregunta es con base a la economía. Creo que se cayó cuando iba a hacer la segunda pregunta, cambio. La segunda pregunta es, ¿cree usted que la dolarización es una de las medidas a tomar? Cambio. Sí, la primera pregunta acerca de si en la transición debíamos seleccionar los ejecutivos, los funcionarios de ternas o escogidos por universidades, centros de gremio. Yo estoy de acuerdo con eso. Además, tiene que haber un sistema de control, de seguimiento, que puede estar o bien en planificación o en presupuesto, o en una suerte de consejo moral para evaluar y que Poder Judicial funcione, porque una vez que tú identificas el que no cumple, ese riesgo de correr, de que tú escojas a alguien muy capaz pero corrupto. Entonces aquí hay que aplicar aquello de que la calidad de la persona depende de su habilidad y todo eso multiplicado por su actitud. Cuando hay actitud y que refuerce la habilidad y el conocimiento, pues avanzamos. Pero por otro lado, pero eso supone que tenemos que convocar a los gremios y desde el punto de vista público, o sea, desde arriba, y acompañado por una motivación desde la base, podemos volver a los gremios. Me tocó vivir muchos años como dirigente de la Federación de Economistas, y habían de los 23 entidades federales habían 18 gremios economistas. Hoy día no funciona ninguno. No sé si el de Caracas, pero no funciona, porque ya los gremios dejaron, si primero fue separado, desgraciadamente despacharon. Yo recuerdo cuando fui economista, yo tuve el apoyo de gente como Mazabala, Autocarrillo Batalla, y yo siendo veterano en aquel entonces, pues yo tuve apoyo de ellos. ¿Y qué suponía eso? Que yo tenía que responder a esa objetividad y esa seriedad. Hicimos eventos internacionales, nacionales, pero respondía. Hoy día los gremios han sido mediatizados, los gremios se han sido instrumentalizados, y los partidos hicieron mucho daño a los gremios, porque todo lo orientaron pues a las prebendas, a ocupar cargos, a figurar sin mérito. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta sobre la dolarización. O sea, yo apoyo la dolarización. Yo creo que la moneda hay que defenderla. Yo creo la soberanía cambiaria.
Esto, soberanía cambiaria significa que hay que defender, hay que revalorizar el Bolívar. No hay que cambiar al Bolívar, porque cambiar al Bolívar es como vender el sofá, que engañaban en un sofá, entonces vendió el sofá creyendo que iba a resolver el problema del engaño. No, lo que hay que hacer es, efectivamente, ir al fondo del asunto. ¿Por qué se realiza la economía? Porque habiendo restricción de divisa, entonces, obviamente, la que importa a hora libre, y eso implica que el que vende, que tiene un producto que utiliza materia prima importada, tiene que agregar el costo de esa incorporable al precio, y por lo tanto se tiene que vender a precio para cubrir la reposición. Todo ese tema lo tenemos claro, pero no es el caso de Ecuador, no es el caso de El Salvador, no es el caso de los países. Tiene otra explicación en su situación de la evaluación. Ha funcionado los ecuatorianos, pero es que desde que yo conozco la vida económica de Ecuador, ellos un país pequeño pero que ha tenido petróleo, produce, es un país que tiene remesas como México, es un país que en México un tercio de las divisas viene por remesas, las maquilas, el petróleo, el turismo, que está diversificado su fuente de ingresos. También Ecuador. Ustedes que Ecuador tiene un gobierno ahora que acabó con el continuismo de este que fue presidente, pues, y que quiso seguir. Ahora, igual pasa en Bolivia. Yo recuerdo haber hecho en la frontera de la frontera agrícola boliviana en el 85, y cuando la inflación era 28.000%, del gobierno no recuerdo, estaba Santiago Sada, del ministro de Planificación, después fue presidente y lo duró 6 meses, pero ese es un país que con la economía informal era el doble de la economía formal, por lo tanto, la economía formal proyectaba inflación, pero la economía informal generaba producción aparte de coca. Entonces, pero el sur de Bolivia seguía produciendo, no tenían gas todavía descubierto y explotado, pero tenían producción agrícola, agropecuaria, etcétera. Todo eso era una región, era una dualidad, porque el norte y las regiones distintas al sur eran productores agrícolas y de productos que correspondía a un mercado que no pasaba con controles, no reportaba. Entonces, efectivamente, pero van a producir, caso de Perú, caso de Colombia. Colombia es un ejemplo de un país que tuvo una política de fomento de exportaciones que tiene 30 años funcionando. Y entonces, cuando nosotros que los colombianos dependían del 60% de Venezuela, el 60% de su ganado iba para Venezuela. Cuando Chávez acabó con ese comercio, y impuso medidas restrictivas al comercio con Colombia, ellos lograron en 6 meses destinar su ganado a otro lado. Pues sencillamente orientaron sus empresarios, orientaron su producción a otro mercado. Nosotros nos quedamos afectamos al nuestro, no importamos, y ahora el consumo de carne de venezolano cada día es menor. Entonces, bueno, finalmente no estoy de acuerdo con la dolarización, porque en primer lugar la dolarización supone tener dólares. Tú vas a dolarizar ¿con qué? Con dólares, si en moneda es el dólar, allá en Ecuador hay dólares, y hay libertad cambiaria. Entonces, con control de cambio no se va, ni tú vas a decretar la licitación cambiaria. Yo creo que todo el tiempo, con un Banco Central autónomo, con una política seria, coherente, bien dirigida, es posible que sigamos defendiendo Bolívar, y no como ahora que lo vamos a repasar por una moneda que es ficticia, una moneda que no va a resolver el problema. Eso es realmente lo que pienso. Gracias. Cambio. Gracias por su respuesta, doctor. Lo único que difiero es en lo siguiente: lo conversaba con gente de organismos internacionales y de otros gobiernos, y les explicaba que de repente en su país a lo mejor los productores de leche no se iban a poner de acuerdo y iban a dejar sin leche al país, pero el problema es que la clase productiva y empresarial del país, hasta la económica y los banqueros, sin dolarizar la economía tendrían, y de poner un control de cambio o establecer un cambio libre, le dejaríamos el control de las divisas del país a los banqueros y al sector empresarial, que en su momento, si dicen me llevo todo, ponen en jaque al gobierno. Corríjame si me equivoco, y lo dejaríamos a la conciencia de ellos, que lamentablemente no es la conciencia del beneficio del país, sino
la conciencia de obtener los mejores dividendos para cada quien, que no es cuestionable, pero hay que pensar en el bien común. Sí, yo te entiendo y tengo una coincidencia contigo. Yo creo que el Estado tiene que mirar, como decía Piñera en Chile, que él era de izquierda cuando miraba a la izquierda cuando tenía que mirar políticas sociales y miraba a la derecha cuando tenía que estimular producción. O sea que cuando uno está en el centro y mira hacia la izquierda y mira hacia la derecha, según sea el caso, según sea la exigencia. De eso se trata, ¿no? Nosotros no podemos tener una política económica que favorezca la concentración de la riqueza, pero el premio del esfuerzo productivo tiene que ser concreto, ¿no? Lo que pasa es que las políticas oficiales favorecen determinada concentración y hay que evitar, pues, y eso está previsto en la Constitución, eso está previsto que haya una redistribución que no sea compulsiva. Sucesivamente, cuando el aparato productivo crece, lo que tenemos que tratar es que si el petróleo es el que genera las divisas, ¿por qué el petróleo se va a dar, las divisas se van a dar como se dieron con Cadivi, donde ahora que están descubriendo y le están culpando al anterior fiscal de que no hizo nada, y entonces, porque no denunció, por supuesto que tiene una corresponsabilidad a ella, pero denunció cuánto tiempo y cuántas veces dijimos lo que hemos hecho oposición en el área económica, que qué pasaba con ese dinero, qué pasaba con el dinero de las divisas que se daban a precio a paridad preferencial. ¿Quién le dio cuenta acerca de eso? ¿Dónde están los que dirigieron eso, los generales que dirigieron eso? Están fuera, no hay ningún preso por Cadivi. Por uno de recado y un chinito que pusieron preso, pero en los 15 años que tiene este control de cambio, no hay un solo preso por haber dado divisas para expulsión a destinos distintos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es necesario que si hay libertad cambiaria, como hace en Singapur, el que genera divisas tiene derecho a acceder a las divisas. Cuando es el Estado que las genera, las divisas no van necesariamente al sector privado, porque el sector privado genera suficientemente y hay un equilibrio entre las divisas que genera el sector público para desarrollar los programas del sector público, sociales, etcétera, económicos, porque a veces los programas sociales tienen que estar acompañados con programas económicos para abastecer, etcétera, las granjas, pero nunca el Estado puede reemplazar al sector privado como gerente eficiente. No hay no hay ninguna experiencia donde el Estado sea mejor que el sector privado generando productividad, generando crecimiento. Pero por eso yo estoy de acuerdo con que porque hay mucha complicidad del sistema bancario, don Vaquero, porque el hecho de que y te digo, yo he estado vinculado, he sido asesor, soy comisario de un banco microfinanciero y sé que se hace un esfuerzo. Claro, es un banco pequeño, pero hay una cartera de crédito que va dirigida a pequeñas y grandes empresas, etcétera. Pero los grandes bancos, el hecho de que un banco grande ya se va a convertir en un banco internacional, un banco universal venezolano, y tiene banco en Panamá, tiene banco en Europa, bueno, significa que creció, sí es verdad, pero la base de ese crecimiento está basado en un enriquecimiento cuando tuvieron acceso a divisas preferenciales o cuando aprovecharon las imperfecciones de las políticas económicas que favorecieron la concentración. Porque si no, no vamos a resolver el problema de gobernabilidad. Si un cambio va a significar que vuelvan al pasado, a repetirse la forma de distribución del pasado, si no hay políticas redistributivas, claro, tú no puedes redistribuir lo que no generan. Tú tienes que favorecer el crecimiento para que pueda redistribuirse ese crecimiento. Para el paso con el crecimiento de la economía haya redistribución. ¿A través de qué? A través de impuestos, a través de subsidios, a través de transferencias directas, no eliminar el subsidio de la gasolina, la gente va a trabajar, entonces vamos a mejorar el sistema de transporte para que sea más eficiente la gente, vaya al trabajo. Hay gente que deja de trabajar, deja ahí porque resulta más costoso el transporte que lo que va a ganar. Entonces, claro, todo eso es mal en cuenta. Totalmente de acuerdo con tu inquietud sobre el tema de la concentración, el tema de la distribución y el tema del dólar que favorece a unos en detrimento de otros. Cambio. Bueno, profesor, un excelente conversatorio como siempre. Muchísimas gracias. Esperemos que se pueda repetir y esperemos que nos pueda dar
unas noticias más alentadoras. Realmente usted solamente está transmitiendo la realidad, que es muy triste, pero que es la realidad. Ojalá y Dios quiera salgamos de esta narcodictadura lo antes posible para que podamos enrumbar al país. Hay demasiado trabajo por delante en todas las áreas, económica, política, social, jurídica, en todo. Creo que va a necesitar el concierto de todos los venezolanos. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos visitado en Venezuela.libre. De verdad ha sido un honor tenerlo por acá. Y bueno, ya nos pondremos en contacto para que, por favor, haga otro conversatorio. Muchísimas gracias. Mil bendiciones y mil bendiciones también para todos nuestros usuarios. Y muchísimas gracias por habernos acompañado, tanto los como que han preguntado directamente como los que nos han enviado las preguntas por otras vías. Muchísimas gracias a todos. Cambio. Sí, yo quiero agradecer la paciencia de ustedes y sobre todo el interés que han mostrado por el tema. Yo lo entiendo porque yo también lo sufro y pues estoy a la orden de ustedes. Creo que lo importante para la tranquilidad del que pone y para la tranquilidad del que dice es que su conciencia lo obliga a decir las cosas como son, sin disfraces, sin pantallas, y creo que debíamos continuar esto y ojalá que el país se enrumbe por otros caminos que desgraciadamente se han perdido. Hay que buscar nuevos caminos porque no creo que todo el tiempo pasado fue mejor, pero tampoco todo el tiempo pasado fue peor. Hay que buscar nuevos caminos para nuevas realidades. Muchas gracias, profesora, coordinadora, los coordinadores. Estoy a la orden de ustedes y gracias por su paciencia. Muchas gracias.